Abund bashmayu netekada sheshemoch tivem malekutoch neweseleyonoch ayikano bashmayu ofebar ohavelan lahemod senekonan Aikeno dofenan shbaken el hayovein. Bueno, esto en cuanto a San Cipriano, que sepan si ustedes luego pueden tener alguna obra de San Cipriano, si van a una librería de este color, es una colección de los escritos de los padres. Hay siempre una sección de escritos de los padres. Biblioteca es Ciudad Nueva, editorial Ciudad Nueva, traducción de Joaquín Pascual Torró. Fíjense que los españoles, varios estudiosos, están siempre trabajando, traduciendo, publicando, introduciendo de la obra de los padres. En México no hay estudiosos que escriban todo el año, pues, que este libro pues es uno solo, pues. Si yo me dedicara, a lo mejor ya podría haber escrito otros, pues. Pero quiero decir que nos falta mucho en la Iglesia de México dedicar al estudio y a la publicación de textos. Todo el año, siempre están saliendo libros nuevos. Yo he asistido, gracias a Dios, a congresos y he platicado de cerquita. Una vez llegué, como ya había empezado una conferencia, y me senté atrás y al lado estaba un hombre X, ¿no? Y en el intermedio, pues por lo menos saluda a uno, ¿verdad? De quién es y que me va diciendo, es un hombre famoso, pero es el jefe de los editores de Ciudad Nueva, de esta. Y yo le dije, bueno, yo he leído, siempre he visto, y es laico, no es sacerdote. Le pregunté ese día, ¿es sacerdote usted, religioso? No, dice, soy laico, soy casado. Pero mi trabajo es estar cuidando la publicación de los textos patrísticos. Es mi trabajo. ¿De eso vive? Sí. Aparte. Se dedican a eso, pero les pagan muy bien. No necesitan trabajar de otra cosa. Y aquí los sacerdotes, no puede un sacerdote o un laico dedicarse solo a ver qué escribe de estas obras. Entonces ese es un tesoro. Gracias a Dios nos llegan a un precio, creo yo, justo por todo lo que supone. Y qué bueno que escriben en nuestro idioma. O sea, tenemos que valorar los escritos, porque aquí no hay. Si no fuera por los españoles, nosotros no conoceríamos las obras de los padres, excepto alguno que ha escrito, ¿no? Poco, quiero decir, ¿verdad? Para que valoremos, y más que, es que en el seminario luego preguntan, ¿y cuánto cuesta? Y se les hace siempre muy caro. Y yo siempre insisto en esto, no, fíjense que no es caro. El trabajo, de eso viven, y gracias a que hay gente estudiosa, sabia, que trabaja mucho, nos llegan de otra, no podríamos conseguirlos de otra forma. Bueno, dicho esto, sí. ¿Joaquín qué? Pascual. En la traducción, Joaquín Pascual Torró. El director de la colección Marcelo Merino Rodríguez. Es un sacerdote del Opus Dei. También lo conozco. Ajá. Pero no
Miren, dice, la colección, son muchos libros, siempre están saliendo 2, 3 por año. Tampoco es que se hacen al vapor, ¿eh? Hacer una obra de esta supone medio año o un año. Dice, la colección cuenta con el asesoramiento de importantes patrólogos españoles y las obras son preparadas por profesores competentes y especializados que traducen en prosa llana y moderna la espontaneidad con que escribían los padres. Bueno, nomás estas cosas no se las va a decir nadie, sino es en esto, ¿verdad? Que valoremos, que agradezcamos el trabajo pastoral. Los que trabajan así, yo me los imagino en un cuarto con una mesa, una lámpara, varios libros, en silencio. O sea, es un trabajo muy arduo. Es más fácil como nosotros, la labor pastoral con las personas, una homilía, que es trabajo también, un retiro, clases, como que es más fácil, más cómodo, viene como más consuelo, no sé, más compensación que trabajar en silencio, meterse a un cuarto y estar varias horas con textos de los padres. Eso es más arduo, sin contacto con la gente. Sin embargo, después da mucho fruto. Que valoremos el trabajo de tantos en nuestra iglesia, especializado. Y les digo, son personas a veces que ni siquiera son sacerdotes, son laicos con mucho amor a la iglesia, ¿verdad? Bueno, nos desviamos un poco del tema, pero vamos al libro, los textos de San Cipriano sobre la Eucaristía, porque el libro es sobre la Eucaristía. Entonces, vamos a leer de la epístola 63 varias partes. Les notifico que la carta 63 están numeradas de la 1 a la 81. Son 81 cartas. La 63 es la carta completamente dedicada a la Eucaristía. 101 en adelante. Carta 63 dedicada completamente a explicar lo que es la Eucaristía, cómo se entendía la Eucaristía. Ya les adelanté algo, que algunos pensaban que podía valer la Eucaristía sin vino, con agua, y aquí explica que no, tiene que ser vino y agua. Entre otras cosas, vamos a empezar hoy a leer Doctrina Eucarística 101, lo que está en negritas, epístola 63, capítulo 2, versos del 1 al 2. A ver qué nos dice Cipriano, basado en la Escritura, sí. Debes saber que se nos ha enseñado que en la oración del cáliz se guarde la tradición del Señor y no hagamos otra cosa que lo que hizo el primero para nosotros: ofrecer con una mezcla de vino y agua el cáliz que se ofrece en su memoria. En efecto, diciendo Cristo: yo soy la verdadera vid. La sangre de Cristo no es agua solamente, sino vino. Ni puede parecer que su sangre, con la que nos redimió y vivificó, esté en el cáliz cuando no hay en el cáliz vino que representa la sangre de Cristo, anunciada por el misterio y testimonio de toda la Escritura. Si no hay vino, no hay sangre de Cristo, no hay Eucaristía. La segunda parte también es igual, es del mismo tema. El vino Es elemento esencial para que se celebre la Eucaristía, no el agua sola, como se acostumbraba entre los cristianos de la época de Cipriano. Como el Señor nos ha mandado y como la tradición nos enseña, así celebremos la Eucaristía, sin innovaciones caprichosas. Está la sangre del Señor en el vino consagrado. Pan y vino. Esperemos que toda la historia de la humanidad tengamos siempre vino. Si se escaseara el vino y no hubiera, yo no sé qué haríamos, pero el vino es elemento esencial de la Eucaristía. Si no hay vino, no hay Eucaristía. Si saben, aprovecho para contarles brevemente del cardenal Bantuan. ¿Han oído? El cardenal Francisco Javier
Van Tuan fue un obispo vietnamita, que lo apresaron. Era organización comunista en Vietnam. Por allá a los 70s se ordenó obispo, luego lo iban a trasladar de una diócesis a otra, y en ese traslado del Vaticano entendió el sistema comunista que era una provocación del Vaticano, y al obispo lo apresaron y estuvo preso como 13 años. Creo que 9 de esos 13 años los pasó en una celda, aislado, él solo, el obispo Van Tuan. Yo lo conocí, cené una vez con él y otro, nada más éramos 3 en la mesa, por lo tanto pude compartir mucho con él, ya cuando era cardenal, poco antes de que muriera. Incluso se decía que era el sucesor de Juan Pablo II, se creía que iba a ser el Papa Van Tuan, pero murió antes, murió en el 2000. El Papa Juan Pablo murió en 2005, ¿verdad? Bueno, ¿qué hizo Van Tuan cuando estaba encerrado en una celda? Yo hasta le pregunté detalles de esa época. Hasta le dije, oiga, ¿y cómo celebraba de memoria? Dice, con el Canon 2. El Canon 2, para los sacerdotes, tenemos sobre todo 5, pero 4 son más conocidos. Canon 1 es largo, habla mucho, menciona mucho a los santos, lo usamos en fiestas especiales de santos. Canon 2 es el común, es el más rápido, más breve, que casi rezamos todos, diario, ordinario. El 3, que es un poco más largo, es cuando se ponen las manos y se dice desde donde sale el sol hasta el ocaso, ¿se acuerdan? Y luego el Canon 4 es menos común. ¿Qué características tiene el Canon 4? Creo que habla más, es más larga la oración dirigida al Padre antes de la doxología. Y hay 5A, 5B, 5C y Canon para misas de niños. En un misal ordinario tenemos todas esas opciones. El Canon 2 es el que usamos y algunos se lo saben de memoria. Yo le pregunté, ¿cómo rezaba de memoria? Y me dijo, el Canon 2, no me sabía otro, solo ese, hasta eso es de ese detalle. No tenía libros y él dijo, oiga, estaba en su diócesis, primero lo apresaron y estaba en el territorio de su diócesis. Dice que oía las campanas de su catedral desde su prisión. Dice, a la hora de la tarde de la misa, yo ofrecía también oraciones por toda mi comunidad. Seguía acompañando espiritualmente. Luego lo trasladaron a otro sitio, a otra ciudad. Pero, ¿qué hizo? Como estaban ahí, le dijo a los carceleros, yo estoy enfermo, necesito tomar un poco de vino. No, necesito medicina. ¿Puedo mandar pedir a mis feligreses? A alguien le pidió medicina, entre comillas. Le mandaban vino en un frasquito. Y con 3 gotitas de vino y una gotita de agua en su mano, no tenía cáliz, no tenía nada, no tenía libros, celebraba la Eucaristía todos los días, solo. Entonces, aunque sea poquito, pero tiene que haber vino, ¿verdad? Decía San Cipriano. Sí, el pan yo creo que era el que comían de la prisión, de ese no habla. Y en un calendario, no sabía ni en qué día vivía, pero en un calendario, de esas hojitas, escribió un pensamiento que ya cuando salió, se escribieron libros. Uno de ellos se llama 5 panes y 2 peces, de Van Tuan. Y hay varios, ¿no?, que después se publicaron de Van Tuan. Cuando lo trasladan a un lugar donde había muchas personas, dormían, dice aquí uno, aquí otro, hacinados. Aún ahí hicieron lo posible por quedar los católicos, los cristianos, cerca. Y en silencio, después del toque de queda, celebraba la Eucaristía acostado sobre su pecho,
celebraba, y los que estaban al lado despiertos para la celebración de la Eucaristía. Fíjense cómo arriesgaban su vida por el amor a la Eucaristía, pero dice que por eso sobrevivió. Y otra cosa, que con papel de cigarros hicieron una custodia, y cuando celebraba la Eucaristía reservaban la Eucaristía y por turnos hacían adoración nocturna. Qué católicos tan heroicos. Hace poco, los 80s, cuando sale Bantuán, va a ver al Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II, cuando ve a Bantuán, sabiendo toda su historia, se arrodilla y le besa el pectoral. El pectoral es la cruz que llevan los obispos, hecha de alambre. En la cárcel se hizo amigo de los carceleros, le prestaron pinzas y se hizo de alambre un pectoral que llevaba. Y dijo Juan Pablo II, este pectoral vale más que el de él de piedras preciosas, de un papa pues, y el otro de alambre, como un signo de admiración por la vida de Bantuán. Luego lo hacen cardenal, prefecto de la Congregación de Justicia y Paz. Y se pensaba que iba a ser el sucesor de Juan Pablo, muere y ahora está en proceso de beatificación. Hay unanimidad. Todos los cardenales que lo conocieron dan testimonio de que era un santo. Les digo que yo tuve tenía un sentido del humor, me encantó su personalidad, serio, pero con sentido del humor, bromeaba. Y me acuerdo que dio una conferencia así en cortito a varios sacerdotes. Primero cenamos con él. El anfitrión me invitó a mí, me dijo, vamos a cenar con Bantuán. Y ya pude platicar hasta de esas cosas, ¿no? Me acuerdo que luego dio una conferencia y una pregunta que me acuerdo chistosa que le hicieron. Oiga, cardenal, ¿qué es más difícil? ¿Qué es el hecho más difícil? ¿Estar en la cárcel o vivir en una casa sacerdotal como ahora? Ja, 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 dice, es cierto, porque como quejándose pues del ambiente que a veces, pero es en broma, pues los padres se llevaban muy bien ahí en esa casa en concreto, yo recuerdo, pero decían, es difícil vivir entre puros sacerdotes, ¿ya? ¿Qué es más trabajoso, la cárcel o vivir aquí? No, pues es cierto, entre nosotros, que no sé qué, ya dio una explicación. Y habló de todo esto, que luego lo transmitió por libros y lo transmitió dando ejercicios a la curia romana. Ya cuando salió, lo invitaron, cada año la curia, o sea el papa, cardenales, los que trabajan en la curia, hacen ejercicios de una semana. Cada año se elige el que los da, pues entre lo mejor, la crema y nata, ¿verdad? Él dio ejercicios por ahí poco antes de morir, un año antes creo, y se publicaron sus ejercicios. Yo lo tengo el libro, se llama Testimonios de Esperanza, el libro de los ejercicios de Bantuán. Bueno, a propósito de que pan y vino, aunque sea con la mínima y poquito vino, se puede celebrar la Eucaristía. Pero sí tiene que haber pan y vino para que sea válido. Eso dice San Cipriano, en una época en que si se hubiera metido esa idea, hasta la fecha estaríamos con innovaciones. De hecho, hay sacerdotes medios herejes, sí hay, que celebran con otro tipo de licor. He oído. Celebran primero sin ornamentos, que es litúrgico el ornamento. De hecho, aquí yo me preocupo mucho, estoy preocupado de que no tenemos estolas. Ya. Hoy me puse un ornamento y no tenía estola. Tuve que buscar una estola. Yo me preocupo de que celebremos la Eucaristía con todos los ornamentos que manda la Iglesia, pero hay algunos sacerdotes que ya no usan estola, se ponen la alba y la casulla, y porque a veces las casullas a las casullas se les pierden las estolas. Nosotros tenemos el cuidado de mandar a hacer ya casi libramos, casi todos tienen estola. Pero ¿por qué? Si hay estolas, solo que fuéramos a un país de misión que no hubiera, pero habiendo tenemos que usarla. Y aquí mismo en mi parroquia, ante mis ojos, veo que salen a celebrar sin estola. Me preocupa, porque la liturgia es sagrada, no hacemos lo que queramos, sino lo que nos manda la Iglesia. O hay otros, aquí hay acólitos que me han preguntado,
Y también me extraña, o sea, me preocupa porque es mi parroquia, pues. Yo tengo que dar cuentas. Pero aquí hay acólitos que me dicen, ¿quiere que le lave las manos como si fuera opcional? Pues eso manda la liturgia, el lavabo. Por señal de que hay sacerdotes que no hacen el lavabo. Con agua nada más, no jabón ni nada. Es simbólico. ¿Saben qué significa la purificación? El sacerdote pide, antes de ofrecer el santo sacrificio, que le perdone los pecados. Hay una oración en silencio, a ver si me sale en silencio. La decimos en silencio siempre. Antes de leer el Evangelio, también en silencio decimos, purifica, Señor, mis labios, mi corazón y mis labios, para que anuncie dignamente el santo Evangelio. Cómo la iglesia cuida. Yo no soy digno si no me purifico mis labios, mi corazón, de leer el Evangelio. Hago esta oración. Y cuando voy a lavarme, lávame, Señor, de mis culpas y quede yo limpio de mis pecados. Es como un acto de contrición del sacerdote. Antes de ofrecer el santo sacrificio, de hacer el ofertor, después de ofrecer, antes de consagrar, viene el lavatorio, que significa eso, purificación. ¿Por qué omitirlo? Si no hubiera agua, incluso donde no hay acólito, en las casas de monjitas, ¿han ido a misas de monjitas? No hay niños, no hay acólitos, ni niñas. ¿Qué hacen? Nos ponen una vasijita y el sacerdote, a mí no me gusta, me hacen un signo, lo hago porque no hay más, pero de preferencia que te echen agua, y de paso, los que ayudan, es un signo que es lavabo, no así una gotita, es lavabo. Si tú vas a la llave, pues abre la llave, que te laves. Y aquí hay algunos que como que les pesa gastar agua, nos echan un chorrito a los dedos, es toda la mano, ¿no? Pero donde hay monjitas, dejan una vasijita y uno mete los deditos así poquito, pues no caben más. Y ya se seca un trapito, un pañuelito así. Pero se hace, pues. No somos dueños de la liturgia. La liturgia es santa, sagrada. Yo soy ministro, servidor de la liturgia. Y ustedes también contestan lo que deben, se levantan, se hincan cuando manda la liturgia, pues. ¿Verdad? Tenemos que respetar. Nos juzgan algunos religiosos y de otras diócesis que somos como cuadrados, cerrados. Algunos lo toman a mal, que en Guadalajara los sacerdotes son muy cuadriculados. Pues nos enseñan a respetar los mandatos de la iglesia, ¿verdad? Sí. Me tocó en Saltillo un padre, pero ya que vimos que está fuera de la doctrina de la iglesia, porque que dio la comunión con pan de guayaba. ¿De guayaba? Como una empanada, pero un pan de guayaba lo partió. Y eso fue lo que me partió. No, es una aberración. Aquí mismo, el obispo de esta grabación me va a mandar llamar. Aquí mismo nos ha tocado que el sacerdote le dice en un matrimonio al novio, dale la comunión a tu esposa, y la novia al esposo, sin ser ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. O también, pero eso no está tan mal, pero la homilía es una explicación de la palabra, no es diálogo, no es, a ver tú qué piensas, no es entrevista. Y aquí nos han metido gol, sacerdotes que celebran. Me tocó una vez estar yo ahí, iba saliendo de casa y el padre estaba junto a la niña de la primera comunión a un lado, se puso una silla a la hora de la homilía y a ver, Catalina, ¿qué sientes tú ahora que vas a recibir a Jesús? ¿Y qué es lo que más te gusta? Esto era la homilía, sentado allí. El sacerdote para eso es el presbiterio, en su zona, ni siquiera bajarse. Algunos padres jóvenes les ha dado por bajarse, sentarse en las escaleritas. Ya don Juan Sandoval regañó alguna vez a algunos sacerdotes. Oigan, 15 años preparándose en el seminario y a la mera hora dejan que los demás sean los que prediquen, no son ustedes. Ustedes son los teólogos, se supone. No, a ver, ¿tú qué opinas? Y como que la opinión de todos es a cuenta. ¿No es eso? La homilía no es eso. Padre, cuando se baja... Si es misa de niños alguna vez, hay alguna cercanía, pero la homilía no se omite, es tu obligación predicar. Es nuestro trabajo, oficio.
la predicación del Evangelio. Cuando se bajan del altar, o sea, Sí. piso el resto de la comunidad y hacen preguntas y dan muy buenas respuestas y habla y sí da su predicación. Pero no es el momento. En todo caso, en clase es distinto. Aquí no estamos en una celebración litúrgica. Aquí sí se puede dialogar. En una celebración no. O sea, está mandado lo que hay que hacer. Ahorita que dice que no estamos en una celebración litúrgica, cuando se lee la Biblia en clase, ¿no es necesario decir palabras de Dios? No, ¿verdad? no, porque no es celebración. Es estudio. Aquí es estudio. Es estudio, sí. No es necesario decir palabra de Dios. Y luego, como se lee cada rato en una clase de Biblia, se repite demasiado, ¿no? Ya ni se dice con respeto, palabra de Dios, palabra de Dios. No, es estudio. Es como un libro de texto ahí en ese caso, ¿verdad? Sí. Muy bien, terminamos. Gracias por su paciencia.